Bien, jóvenes, buenas tardes. El día de hoy, entonces, ¿cómo están, chicos? Vamos a desarrollar el tema sobre genética, pues, ¿ya? Vamos a ver solamente, genética es realmente un tema muy amplio, entonces vamos a ver solamente la primera y segunda ley de Mendel, ¿ya? Haremos un marco teórico, luego resolveremos unas preguntas y finalmente resolveremos también algunos problemitas, ¿no? ¿Ya? Muy bien, entonces, gracias por su presencia nuevamente. Iniciamos nuestra clase entonces. Muy bien. Ustedes saben que el padre de la genética es Mendel, pues, ¿no? Mendel, a pesar que él no tuvo conocimiento acerca del ADN, no tuvo conocimiento acerca de los cromosomas, ni de la mitosis, ni de la meiosis, no conocía nada de eso, pero a pesar de no tener ninguno de esos conceptos, él pudo determinar los mecanismos a través del cual se podía transmitir la herencia, ¿no? Eh, Mendel tuvo bueno, hizo un experimento con arveja, ¿no? Eh, entonces él pudo determinar varias características de esta planta y poder hacer sus cruzamientos y poder obtener una serie de datos, ¿no? Se dice que trabajó con más de 20.000 plantas de arveja, imagínense, ¿no? Bueno, pero a pesar que Mendel publicó su trabajo, el trabajo publicado por Mendel no le dieron importancia. Y realmente su trabajo quedó pues en el olvido prácticamente, ¿no? Hasta que en el año 1900 aproximadamente, eh, De Vries, eh, Correns y Smart redescubrieron las leyes de Mendel. En forma simultánea, ambos o los tres presentaron unos trabajos donde revalidaban los trabajos realizados por Gregorio Mendel, ¿no? Bueno, es haciendo un poco de historia, obviamente, ¿no? Entonces, gracias a la genética, De Vries, pues, propone su famosa teoría, la teoría mutacionista, que explica la evolución, ¿no? Eh, Boveri, él une la citología y la genética. En este caso, para mencionar que dentro de los cromosomas se encontraban los genes, pues. Ya, entonces Boveri fue quien determinó que los genes se localizaban dentro de los cromosomas, ¿ok? Ahora, otro aporte a la evolución, perdón, a la genética, es lo que propuso Battenson, ¿no? Battenson, él propone el término alelo, propone el término heterocigoto, homocigoto, ¿no? Son conceptos básicos para la genética, pues, ¿no? A los alelos también se le llama alelomorfos, por si acaso, ¿ya? Bueno, ¿qué estudió Mendel? Estudió estas características que tenemos aquí, la forma de la semilla, por ejemplo, ¿no? La semilla esférica, Mendel determinó que la semilla esférica es dominante sobre la semilla rugosa. Semilla amarilla es dominante sobre la verde. Las flores púrpuras son dominantes sobre las blancas. La forma de la vaina inflada es dominante sobre la delgada, la vaina verde sobre la amarilla, las flores axiales son dominantes sobre las flores terminales. Ya, profesor, no entiendo eso de flores axiales y terminales. Ya, mira, ve. Solamente por la posición de dónde están las flores, pues, ¿no? ¿Dónde se ubican las flores, ¿no? Por ejemplo, aquí, en este caso, la flor es terminal. Se localiza ahí, en el extremo, en el ápice de la planta, ¿no?
En cambio aquí está hacia un está hacia los costados, por eso es axial, ¿ya? Axial es hacia los costados, terminal en el extremo, ¿ok? ¿Ya? Y bueno, los tallos altos son dominantes sobre los tallos enanos, pues, ¿no? Esas son algunas de las características que estudió Mendel, pues, ¿no? ¿Ok? Mendel no llegó a conocer qué cosa era el ADN, como lo mencionamos hace un rato, tampoco conoció, pues, qué cosa era un gen, ¿no? Lo que Mendel llamó a lo que ahora conocemos como genes factores, ¿ya? Lo que ahora conocemos como genes, Mendel lo llamó factores, ¿no? Entonces, él a través de sus estudios logró lo siguiente, pues, ¿no? Por ejemplo, cruzaba plantas de color púrpura con plantas de flores blancas, ¿ok? Entonces, eh, por ejemplo, para que no pueda haber autofecundación, le cortó el estambre a las flores blancas para que no se pueda autofecundar. Y de esa manera permitir que los granos de polen puedan pasar de una planta a otra. Pero obviamente Mendel ayudaba, ¿no? Ayudaba a que haya una polinización cruzada. ¿Ya? Cruzada es cuando va de una planta a otra, pues, ¿no? Porque normalmente estas plantas pueden autofecundar. ¿Ya? Entonces, para evitar que estas plantas de color blanco se autofecunden, le cortaba el estambre, que es el órgano masculino, ¿no? En plantas, ¿no? ¿Ok? Bueno, entonces cruzaba eh, plantas puras, homocigotas puras, lo que conocemos actualmente, dominantes con recesivas, ¿no? Que es lo que conocemos ahora con esos términos, ¿no? Bueno, entonces lo que hacía era, con ayuda de un pincel, ¿no? Hacía que el polen pase de una planta a otra. Entonces, al haber este tipo de fecundación, entonces se formaban semillas. Y cuando estas semillas, cuando Mendel sembraba estas semillas, salían plantas de flores lilas, ¿no? O moradas, ¿ok? Entonces, ¿por qué salía esto, no? Porque decía que habían factores que dominaban, pues, habían factores dominantes que enmascaraban la presencia del otro factor. Por eso que Mendel dice que en la primera generación, en la F1, ¿no? Todos los individuos van a salir con características dominantes, porque la característica o el factor dominante inhibe o bloquea la acción del otro factor, ¿no? Por eso que obtuvo en la F1 todos eran de color lila. ¿Ya? Eso en cuanto a flores. Algo similar hizo con semillas, ¿no? Por ejemplo, ya hemos visto que las semillas redondas son dominantes sobre las rugosas. Entonces en la F1 todas salieron con semillas redondas, pero cuando hizo un segundo cruce, o sea, agarró dos individuos del F1 y los volvió a cruzar, entonces salió que tres, tres de cuatro eran de semillas redondas y uno de cuatro eran semillas rugosas. Pero eso ya fue en la F2, ¿ok? Ya fue en la F2, ¿ok? Ya fue en la F2, ¿ya? Bueno, esto es un poco de historia, ¿no? Ahora, ¿cómo hizo Mendel para obtener líneas puras? ¿No? Porque acá estamos hablando de líneas puras, pero ¿cómo logró obtener líneas puras, planta de líneas puras, por ejemplo, con flores lilas o flores blancas? Bueno, él
tras varias generaciones, ¿no? Tras varias generaciones, cruzaba este tipo de plantas, pues. Hacía que se autofecunden y todas las plantas salían del mismo color. Entonces, él ahí logró determinar que todas esas plantas eran homocigotas, pues, ¿no? O bueno, en ese caso él no lo llamaba homocigotas, ¿no? ¿Ok? Sino que simplemente decía que tenía factores dominantes. Ya, igual hacía para las flores blancas, ¿no? Para las flores blancas también eh, aislaba las plantas, ¿no? Los aislaba y los cultivaba aislado de otras. Entonces, durante varias generaciones, solamente obtenía plantas con flores blancas. Entonces, de esa manera él determinaba que eran puras, ya, que eran puras, ¿no? Bueno, para aprender genética, tenemos que conocer ciertos términos, pues, ¿no? ¿Qué términos debemos conocer? Por ejemplo, bueno, acá con un problemita, ¿no? Una preguntita. Dice, un individuo que posee dos alelos distintos para un mismo carácter es considerado. Bueno, vamos a dar el marco teórico y vamos resolviendo esto también, ¿no? Primero, acá de repente estamos introduciendo un término que no conoces. Alelos. Alelos. Entonces empecemos definiendo lo que son alelos. Para saber lo que son alelos, primero tenemos que recordar que el material genético, el ADN, contiene genes, ¿no? Ciertos segmentos del ADN contienen información genética. Y a esos segmentos que contienen información genética se conoce con el nombre de genes, ¿no? Por ejemplo, a lo largo, esto de aquí puede ser un gen, por acá puede haber otro gen y así. A lo largo del ADN encontramos segmentos que contienen información genética. A esos segmentos del ADN que contienen información genética se le conoce con el nombre de genes, pues, ¿no? Entonces, como hemos visto, Battinson dice pues que dentro de los cromosomas vamos a encontrar los genes, pues, ¿no? Eso es lo que hemos visto hace un rato, ¿no? En la introducción, ¿no? Entonces, a lo largo de los cromosomas encontramos los genes. ¿Por qué encontramos genes dentro de un cromosoma? Porque el ADN forma los cromosomas, pues, ¿no? Un cromosoma está hecho de ADN. Si un cromosoma está hecho de ADN, entonces ahí están los genes, pues, ¿no? Y estos cromosomas se encuentran dentro del núcleo celular, pues, ¿no? Muy bien. Ya sabemos que es un gen, hemos recordado lo que es un gen, un segmento de ADN que contiene información genética. Ahora, también hay que recordar que nosotros tenemos un cromosoma de papi y un cromosoma de mami, pues, ¿no? Por ejemplo, el cromosoma 1 de papi es igual al cromosoma 1 de mami. El cromosoma 2 de papi es igual al 2 de mami, ¿no? ¿Y cómo se llaman estos cromosomas cuando son iguales? Se le llama cromosomas homólogos, ¿no? Se le llama cromosomas homólogos. Ahora, si en el cromosoma de papi yo encuentro un gen A, que lo represento con letra mayúscula, eso quiere decir que es un gen dominante. En el cromosoma de mami también voy a encontrar otro gen. Bueno, en este caso también dominante, porque acá podría ir recesivo o recesivo en el de papi, ¿no? Pero bueno, en este caso, en el cromosoma de papi hay un gen dominante y en el cromosoma de mami también hay un gen dominante, ¿ya? Entonces, vamos a suponer que ese gen A me determina color de pelo. Pero si hay un gen dominante, también debe haber un gen recesivo, solo que en este caso, en el cromosoma de papi y en el de mami no encontramos el gen recesivo, solamente encontramos el gen dominante, pero si es que hay un dominante, reitero, debe haber un recesivo también, ¿ya? Y vamos a suponer que el recesivo es para pelo castaño, pues, ¿no? Pero en este caso, reitero, por enésima vez, que solamente voy a recibir o vamos a recibir gen dominante de ambos progenitores, ¿ya? Entonces, si este gen A
si este gen A me determina color de ojos, este otro gen también me determina color de ojo, ¿no? Color de ojo negro en ambos casos. Entonces, cuando dos genes me expresan una misma característica, se le llama alelo. Los alelos expresan una misma característica. Puedo recibir ahora, ¿no? Entonces esos son los alelos dominantes, pues, ¿no? Ya, expresan una misma característica, entonces son alelos dominantes. Y los que nosotros vamos a recibir un alelo dominante de papi y un alelo dominante de mami, entonces en conjunto se llama a estos genotipos, ¿ya? A este par de alelos se le llama genotipo. Y los que los dos son iguales se llama genotipo homocigoto. Homo significa igual, pues, ¿no? Los dos alelos son iguales y los dos son dominantes. Puedo recibir también un alelo R recesivo de papi y un recesivo de mami. Vamos a suponer que R me representa color de ojos. En este caso, el recesivo me representa color de ojos azules. Ya te dije, si hay un recesivo, en este caso, si hay un recesivo, tiene que haber un dominante. Y vamos a suponer que el dominante me expresa color de ojos negros, pues. ¿Ya? Entonces, ¿estos dos genes me expresan la misma característica? Sí. ¿Qué característica? Color de ojos. Y si estos dos genes me expresan la misma característica, entonces también son alelos, pues. Son alelos, expresan una misma característica. ¿Ya? Y si son alelos dominantes en el primer caso, entonces aquí ¿qué serán? Van a ser alelos recesivos, pues, ¿no? Y también lo que los dos alelos son iguales, entonces este es un genotipo homocigoto también, pero es un homocigoto recesivo. ¿Ya? Puedo recibir un alelo recesivo, un gen recesivo de papi y un gen dominante de mami. Vamos a suponer que este gen B me determina color de la piel. El recesivo, color de piel claro, el dominante, color de piel oscuro. ¿Ya? Entonces, ¿los dos genes me expresan una misma característica? Sí. Si los dos genes me expresan la misma característica, entonces se les llama alelos. ¿Ya? Se les llama alelos. ¿Ok? Pero, ahora, ¿qué genotipo será? ¿Seguirá siendo homocigoto? ¿Qué dicen ustedes? A ver. Si tú recibes un alelo dominante de mami y un alelo recesivo de mami, de papi, ¿seguirá siendo un genotipo homocigoto? ¿O qué cosa es? ¿Qué cosa es entonces? Claro, muy bien. Es un genotipo heterocigoto, pues, ¿no? Heterocigoto, listo. Es un genotipo heterocigoto. Muy bien. Bueno, entonces, veamos nuevamente la pregunta. Me decía si un individuo posee dos alelos distintos. Acá los dos alelos son iguales, acá los dos alelos son iguales, acá los alelos son distintos, son diferentes porque uno es dominante, el otro recesivo. Entonces, si lleva un alelo dominante y otro recesivo, se llaman heterocigotos, pues, ¿no? Ya se llama heterocigotos, ¿correcto? Muy bien. A lo largo del ADN, lo hemos mencionado hace un momentito, encontramos segmentos con información genética, encontramos genes. Ahora, estos genes en un momento determinado se van a empezar a expresar, se van a empezar a manifestar, ¿no? Se empiezan a manifestar. Y cuando un gen se manifiesta, se expresa, ¿a qué me da origen? Me da origen a una característica, pues, ¿no? Si tú tienes cabello negro, es porque tu gen se ha expresado y
hace que tú tengas cabello negro. Si tienes ojos color pardo, es porque el gen se ha expresado y es el responsable de que tú tengas ojos pardos. Si eres de talla alta, es porque varios genes se han expresado para que tú tengas talla alta o talla baja, ¿ya? Entonces, cuando se expresan los genes, me da origen a una característica. Por ejemplo, si el primer gen se expresa, ¿ya? Si el primer gen se expresa, entonces va a dar origen a una característica, por ejemplo, color de ojos verdes, pues, ¿no? ¿Ok? ¿Ya? Muy bien. Ahora, si este otro gen se expresa, ¿a qué me da origen? ¿A qué me da origen? A otra característica, pues, ¿no? Me da origen a otra característica. Por ejemplo, si se expresa cabello, cabello castaño o cabello rizado, bueno, dependiendo, ¿no? Si esta otra característica se expresa, también me da origen a otra característica. Por ejemplo, esta era mi foto cuando era joven, ¿no? Por ejemplo, la cara angular. Miren, cara angular, ¿no? Cara angular, ¿ok? Entonces, cuando los genes se expresan, me da origen, ¿me da origen a qué? Cuando los genes se expresan, me da origen a característica, ¿no? A una determinada característica, ¿correcto? ¿Ya? Muy bien. Entonces, a ese conjunto de características que obtenemos producto de la expresión de los genes, ¿cómo se llama eso? A esas características, producto de la expresión de los genes, se llama fenotipo, pues, ¿no? Se llama un fenotipo. ¿Qué es el fenotipo? Entonces el fenotipo lo podemos definir como ¿el resultado de qué? De la expresión de los genes. De la expresión de los genes, pues no. De todos tus genes, ¿no? ¿Sí o no? De todos tus genes, pues no. Y a ese conjunto de genes se le llama genotipo, pues. Resultado de la expresión del genotipo, pues. ¿Ya? Ok. Ahora, cuando los genes se expresan, cuando los genes se expresan, el medio ambiente puede influir en la expresión de un gen, ¿ya? El medio ambiente puede influir en la expresión de los genes. Por ejemplo, acá tenemos un caso, ¿no? Una caricatura, obviamente, donde estos dos individuos tienen los mismos genes, porque son gemelos, pero uno tiene preferencia por el deporte y otro por comer, ¿no? Entonces, ¿por qué uno tiene preferencia por deporte y el otro por comer? Porque el medio ambiente está influenciando en la expresión de los genes, pues, ¿ya? Eh, hay un, hay un conejo que se llama Himalaya. Estos conejos son totalmente blancos, ¿ya? Son blancos. Eh, vamos a ponerlo aquí, ¿ya? Son totalmente blancos. Son blancos si están a temperatura, digamos, de unos 20 grados, pongamos, ¿no? A 20 grados Celsius, estos conejos llamados Himalaya son totalmente blancos. Pero ¿qué sucede si nosotros a este conejo lo llevamos, por ejemplo, ¿a dónde? A Ticlio, ¿ya?
Entonces, bueno, me equivoqué de color, no debía haber puesto negro el fondo. Pero bueno, no importa. Si nosotros llevamos a Ticlio a este conejito, las temperaturas bajan, pues no, obviamente, ¿no? Imagínate Ticlio en estos momentos, ¿cuánto estará? A 6 grados, 7 grados tal vez, ¿no? Bueno, si las temperaturas bajan, entonces su colita, sus orejitas, sus patitas y sus naricitas, la zona de la nariz se pone negro. Se pone negro, pelo negro, ¿ya? Entonces, ¿por qué, si era totalmente blanco, por qué en esa zona se pone negro? Porque está influenciado, el medio ambiente está influyendo en la expresión de los genes, ¿ya? Siempre el medio ambiente, el entorno, va a intervenir en la expresión de los genes, ¿ok? Muy bien. Ya sabes qué cosa es un genotipo, ya sabes qué es un fenotipo, entonces, ¿no? Eso es esencial para resolver los problemas. Ah, bueno, aquí, bueno, ¿qué es un fenotipo? Son las características que observamos de un individuo, ¿no? Muy bien. A ver. ¿Cómo se llama a la totalidad y ordenamiento de los cromosomas? ¿Cómo se llama a eso? Dentro de la biología hay una rama a la totalidad, ¿no? Hay a la totalidad de los cromosomas. Ah, claro. Ya. Hay una rama dentro de la genética que se encarga de estudiar a los cromosomas, su estructura, su forma, la cantidad de cromosomas que presenta un individuo. ¿Ya? Y de acuerdo al estudio del cariotipo, se sabe que nosotros tenemos ciertos tipos de cromosomas, ¿no? Hay cromosomas que son metacéntricos, submetacéntricos, acrocéntricos, telocéntricos. Se clasifican de esta manera de acuerdo a la posición del centrómero, ¿no? De acuerdo a la posición del centrómero. Si el centrómero se encuentra en la parte central, entonces los dos brazos son del mismo tamaño, ¿no? Cuando hablamos de brazo, nos referimos a esto de aquí, que se considera el brazo P o corto, y esto de acá que se considera el brazo Q o largo, ¿no? ¿Ok? P y Q. Entonces, si el centrómero está en la parte central, los dos brazos son del mismo tamaño y se llama cromosoma metacéntrico. Pero en este caso te das cuenta que el centrómero se ha desplazado un poquito hacia arriba, solamente un poquito, de tal manera que son brazos desiguales. Brazos desiguales, entonces se llaman submetacéntricos. Pero en este caso ya te das cuenta pues que un brazo o el centrómero se ha desplazado mucho más hacia uno de los brazos, de tal manera que un brazo obviamente es mucho más grande que el otro, pues, ¿no? Se llaman cromosomas acrocéntricos. Y en este caso, el centrómero está en un extremo, falta el otro brazo, ¿ya? Falta el otro brazo o simplemente el otro brazo es muy pequeño que no se ve. Entonces se llama telocéntricos. Nosotros tenemos estos cuatro tipos de cromosomas, chicos. Nosotros tenemos estos cuatro tipos de cromosomas. Tenemos cromosomas telocéntricos, acro y sub y meta, ¿sí o no? No. Nosotros solamente, de estos cuatro, solamente tenemos tres tipos. ¿Cuáles son? Bueno, más fácil, ¿cuál no tenemos? Más fácil decir cuál no tenemos. Nosotros no tenemos telocéntricos. No tenemos cromosomas telocéntricos.
Esto, por ejemplo, los telocéntricos lo pueden presentar las ratas, por ejemplo, ¿no? Pero nosotros solamente tenemos meta, sub y acrocéntricos, ¿ya? ¿Cómo se llama? Este es el cariotipo, ¿ve? ¿No? Entonces, gracias al estudio del cariotipo, se logró determinar, pues, que nosotros tenemos 23 pares de cromosomas. De esos 23 pares, tenemos algunos que son metacéntricos, los tres primeros, luego tenemos los submetacéntricos, luego tenemos los acrocéntricos, ¿no? Pero tú puedes observar que no hay telocéntricos, ¿no? Ahora, del par uno al par 22 se llaman cromosomas autosómicos, ya cromosomas autosómicos o también llamados simplemente autosomas. Tenemos 22 pares de autosomas y el último par, ¿no? El último par son estos que se les solía llamar par 23, ¿no? El par 23, como tú puedes ver ahí, hay un cromosoma X y un cromosoma Y. Es decir, el último par son cromosomas sexuales, ¿no? XX para mujeres y XY para varones, ¿no? Entonces, como tú puedes ver, este cariotipo, este cariotipo es de un varón, pues. ¿Cómo sabe el profesor que es de un varón? Porque tiene un cromosoma X y un cromosoma Y, pues, ¿no? Por eso es el cariotipo de un varón, ¿ok? Si acá fuese X y X sería el cariotipo de una mujer, ¿no? Entonces, al ordenamiento y clasificación de los cromosomas se le llama cariotipo, pues, ¿no? El cariotipo es el estudio de los cromosomas, entonces. Y en la pregunta te decía, pues, ¿no? ¿Cómo se llama quien se encarga de estudiar la estructura, ¿no? La totalidad del ordenamiento de los cromosomas, el cariotipo, pues. Ya, ese es el cariotipo. ¿Qué pasó aquí? Mm, Ya. Me dice, si cruzamos un individuo RRBB, ambos homocigotos dominantes, cuando se cruza estos dos individuos, me da RB, ¿no? O sea, los dos alelos, ¿correcto? Entonces, si cruzamos dos individuos, el producto es RB. ¿Este organismo qué cosa es? ¿Es un homocigoto dominante? ¿Es un homocigoto recesivo? ¿Es un híbrido, un codominante o uno de línea pura? ¿Qué cosa es? Y de paso, vamos a ver de qué se trata este tipo de alelos. ¿Ya? Vamos a ver de qué se trata este tipo de alelos. Si yo tengo plantas, vamos a suponer rosadas, y plantas con flores blancas, los alelos se segregan. Segregar significa separarse y se van a gametos diferentes. En el otro caso igual, los dos alelos se separan, se segregan y se van a gametos diferentes, ¿no? Esto de acá son los gametos. Ya, flores rojas que sean, ¿ya? Flores rojas, flores blancas, ¿ya? Entonces, en el caso de las flores rojas, los alelos se separan y se van a gametos diferentes, pues, ¿ya? Ahora, si nosotros cruzamos, esta plantita va a recibir, ¿no? Un alelo R y va a recibir un alelo B y va a ser de color rosado, va a ser de color rosado, ¿ok? Entonces, cuando nosotros obtenemos individuos con una característica diferente a lo de los progenitores, entonces estamos hablando de una dominancia incompleta. La dominancia incompleta es cuando se obtiene característica diferente a la de los progenitores, ¿ya? Y los que tiene un alelo dominante y un recesivo, los alelos son diferentes, entonces, ¿cómo se llama cuando son diferentes?
Alelos diferentes, ¿cómo se le llama? Heterocigotos, ¿no? Ya, son heterocigotos. Entonces esto se llama, repito, dominancia incompleta. Ahora mira, si yo tengo acá una gallina de plumaje negro y un gallo de plumaje blanco, tienen su cría, su polluelo, y este polluelo va a tener plumas negras con blancas. La pregunta es, ¿también es dominancia incompleta? A ver, ¿qué me responden? ¿También es dominancia incompleta o no? ¿Es dominancia incompleta? No. No porque se está expresando el plumaje negro en el descendiente, se está expresando el plumaje negro y se está expresando el plumaje blanco, pues. Entonces no es dominancia incompleta. Dominancia incompleta es cuando se obtiene una característica diferente a los progenitores. Ya, característica diferente a progenitores, dominancia incompleta. Pero aquí el descendiente tiene las características de ambos progenitores, de ambos. Entonces esto ya no es una dominancia incompleta. ¿Cómo se llama esto? A ver, ¿qué me responde? ¿Qué tipo de herencia es? Cuando ambos se expresan. Codominante, ¿no? Hay una codominancia, ¿no? Entonces hay que diferenciar codominancia con dominancia incompleta, entonces. Muy bien, chicos. Codominancia, esta, ¿no? A ver, acá ya me dan un problemita. Una planta, en una planta el color verde de la semilla dominan a las semillas de color rojo. Hallar la proporción fenotípica de la F1 si se cruzan dos híbridos. ¿Qué significa híbridos en primer lugar? A los híbridos, ¿con qué nombre lo conocemos también? ¿Híbridos o qué? Heterocigotos, muy bien. Estos son heterocigotos. ¿Quién me habla? Hola, hija, ¿cómo te llamas? ¿Quién me respondió ahorita? ¿Cuál es tu nombre? Jadiana. Ariana. Ah, Fabiana. Ah, Fabiana. Ah, ok, ok. Ok, Fabiana. Ya, ok, muy bien, Fabiana. Entonces, son heterocigotos. Cuando nosotros queramos resolver un problema, lo primero que tenemos que hallar es justamente el genotipo de los progenitores. Acuérdate que el genotipo, nosotros hemos visto al inicio, puede ser homocigoto, dominante, homocigoto recesivo, o puede ser heterocigoto, ya, heterocigoto, ¿correcto? Muy bien. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hallar es eso, pues. Lo primero que tenemos que aprender es qué cosa es un homocigoto dominante, un homocigoto recesivo, un heterocigoto, ¿ya? No, que aquí ya me están diciendo que son heterocigotos, entonces ya el problema me está dando el genotipo, o sea, ya no lo tengo que hallar, pues. Ya en otros problemas sí, en otros problemas sí tienes que hallar el genotipo, acá no, ¿ya? Porque reitero, el problema te está diciendo que son híbridos o heterocigotos. Entonces vamos a cruzar, ¿no? Vamos a cruzar, ¿no? Vamos a cruzar. Ya, el rojo me dice que el verde es dominante, el rojo es recesivo, pues no, ¿ya? Entonces, ahora aquí está, este es un heterocigoto, bueno, primero, una vez que tenemos el genotipo, ¿no? Una vez que tenemos el genotipo, tenemos que hallar los gametos. Y para hallar gametos aplicamos la segregación, que es una ley de Mendel, ley de la segregación, ¿ya? Que dice que cuando se forman los gametos, los alelos se separan
y van a gametos diferentes. Entonces, para este genotipo, vamos a segregar primero. Entonces, el alelo dominante se va a un gameto y el alelo recesivo se va al otro gameto, ¿no? Ahora, este es de uno de los individuos. Ahora el otro individuo también es heterocigoto. Entonces también segregamos, ¿no? Segregamos alelo dominante para un gameto, alelo recesivo para el otro. ¿Qué hacemos con estos gametos? Estos gametos ahora lo colocamos en un tablero, ¿no? En el famoso tablero de Punnett, ¿no? Entonces en el tablero de Punnett colocamos los gametos vamos a colocar los gametos de este primer individuo en la fila, ¿ok? Y en la otra colocamos los gametos del otro individuo, lo colocamos en la columna, ¿no? No que los dos tienen los mismos gametos, entonces es indiferente, ¿no? Luego simplemente juntamos, ¿no? Juntamos los alelos y ya está. Ahora, ¿qué fenotipo tiene? ¿Qué fenotipo va a tener? Ah, mira, a ver. En este caso, tiene alelo dominante. Y si lleva alelo dominante, ¿qué fenotipo va a tener? Ah, profesor, va a tener fenotipo verde, pues, característica verde. En el otro individuo también veo alelo dominante, entonces va a ser también verde, ¿no? En el otro individuo también le veo alelo dominante, también va a ser verde. Pero en el cuarto individuo solamente observamos alelos recesivos. Ah, entonces va a tener característica recesiva, es decir, es rojo. Entonces, si hablamos de características, estamos hablando de fenotipo, pues, ¿no? Entonces, van a haber tres verdes, ¿no? Van a haber tres verdes y un rojo, pues, ¿no? Entonces, la proporción fenotípica, tres verdes, un rojo. Proporción 3 de 4, ¿no? 3 del total, que son 4, porque también se puede expresar en fracción, ¿no? 3 cuartos, entonces. Y rojo, 1 de 4, pues, ¿no? 3 cuartos, un cuarto. En porcentaje, 75%, 25%, ¿no? 25%. Ahí está. 3-1, pues, ¿no? Y si bueno, esa es la proporción, pues, ¿no? Me están pidiendo acá la proporción fenotípica de la F1. Nada más me están pidiendo. Entonces será 3 cuartos, un cuarto, pues, ¿no? Esa sería la respuesta, ¿no? Pero también podemos hallar la genotípica, porque te podrían preguntar la genotípica. Si te piden la genotípica, el primero, ¿qué cosa es? El primero es homocigoto dominante. El segundo, ¿qué es? Heterocigoto. El tercero, heterocigoto. Y el cuarto es homocigoto recesivo. Entonces hay un homocigoto dominante, dos heterocigotos y un homocigoto recesivo. Un cuarto, un medio, un cuarto. Uno de cuatro, dos de cuatro y uno de cuatro. Dime. Profesor, ¿cómo te pondría un dominante y un recesivo en cada lado? Esta duda. ¿Cómo puso un dominante y un recesivo en cada lado? A ver, déjame. Se la pondría un dominante y un recesivo y un recesivo y un recesivo. A ver, no te entiendo. ¿Por qué puse esto aquí? Ya acá, Entonces, aquí, aquí. sí, ahí está le pondría un dominante y un recesivo y un recesivo. No. Porque te dice, se cruzan dos híbridos. La pregunta me dice que se van a cruzar dos híbridos. Un híbrido, dos híbridos. O sea, es como, vamos a suponer que una hembra y un macho. La hembra es híbrido, la hembra es híbrido, el macho también es híbrido. Me están diciendo dos híbridos. Y ahora le puse un día. Ok, ¿listo? Entonces acá tenemos solamente un homocigoto dominante. Estos dos son heterocigotos y obviamente este es un homocigoto recesivo. Uno, dos, uno, ¿no? Esto ya es teórico. Cuando a ti te digan que se cruzan dos heterocigotos, dos híbridos, o se cruzan dos monohíbridos, que es lo mismo, ¿ya?
La proporción fenotípica siempre es 3:1 y la genotípica siempre es 1:2:1. Eso no cambia nunca. Ya, eso no va a cambiar nunca. ¿Ya? Entonces, cuando te digan dos híbridos o dos heterocigotos, la proporción fenotípica, reitero, es 3:1 y la genotípica es 1:2:1. ¿Ya? Eso no cambia. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No hay pregunta. Ok, continuamos entonces. La primera ley de Mendel es la ley de la uniformidad. ¿Ya? Para que me salga, ¿qué cosa significa primero ley de la uniformidad? Significa que si tú cruzas dos individuos de línea pura, ¿ya? Dos individuos, línea pura, o sea, homocigotos, ¿ya? Dos homocigotos de línea pura, en la primera generación o en la F1, ¿ya? En la F1, el 100% va a tener características dominantes. El 100% va a tener característica dominante, ¿ya? Por eso se llama uniformidad, porque todos van a tener la misma característica, pues. ¿Ok? Entonces acá el problema me dice, ¿en cuál de estos cruces me da una proporción o que todos, el 100% de la primera generación me salga con la característica dominante? Si yo cruzo, si yo cruzo un heterocigoto con un homocigoto dominante, me saldrá en la F1 el 100% con característica dominante, o será cuando cruzo un homocigoto dominante con un homocigoto recesivo, o cuando cruzo un homocigoto dominante con un heterocigoto. ¿En cuál de estos cinco casos me sale que en la F1 todos son con característica dominante? ¿Cuál de ellos será? La B. Claro, la B, pues, ¿no? La B, obviamente, pues, ¿no? ¿No? Entonces, en el caso de la B, un homocigoto dominante, segregamos, se separan los gametos, ¿no? Los alelos se separan, van a gametos diferentes. Acá tenemos el homocigoto recesivo, segregamos y se van a gametos diferentes. Esos gametos los colocamos en el tablero y luego simplemente cruzamos, pues, ¿no? ¿Y qué obtenemos? Que todos son del mismo color, pues, ¿no? Todos van a tener características dominantes, el 100%, ¿no? Eso es lo que dice la primera ley de Mendel, pues, ley de la uniformidad. Bueno, no vamos a hacer hemofilia, no voy a resolver esto. No vamos a ver hemofilia hoy día. Ya, listo. A ver, acá tengo unos problemas, ya, tengo unos problemitas. Unas preguntas primero, después vamos a los problemitas. Ah, ¿qué pasó aquí? A ver, un ratito. Mm, Ya, primera pregunta. ¿Cómo se llama el espacio que ocupa un gen dentro de un cromosoma? ¿Cómo se llama? Si yo tengo acá un cromosoma, dime, responde si deseas. Así es, ¿no? Entonces aquí va un gen, ¿no? Va un gen. Ese espacio que está ocupando el gen aquí se llama locus, pues, ¿no? A ese gen se llama locus. Ya, muy bien. A ver, ¿qué respondes ahí?
¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál alternativa? A, B, C, amor, beso, casa, dedo. Casa. Casa, ¿no? Claro. ¿Qué cosa es un genotipo? El total de genes que tenemos nosotros. El total de genes. O sea, es la composición, ¿no? Es la composición de genes del organismo, pues, ¿no? ¿Ok? Muy bien. ¿Cuál es la respuesta? Avión. La. Avión creo que no. Avión, ¿no? Claro, la expresión de los genes, pues, ¿no? Muy bien. Así facilito. La C. Heterocigótico. Heterocigoto, ¿no? No, no es la C. Alelomorfo o alelos. Alelomorfos o alelos. Una característica, una característica puede tener dos tipos, un gen dominante y un gen recesivo. Entonces, esos son genes diferentes, ¿no? Tiene dos formas de genes. Entonces, son alelos, pues. Ya, son alelos o alelomorfos. La casa. Casa, ya. ¿Y por qué casa? ¿A qué se refiere cuando me dice razas puras? Cuando somos motivados. Muy bien, cuando son homocigotos, pues no, muy bien. Casa. No, La B. beso, ¿no? Ley de la uniformidad, primera ley. Casa, ley de la segregación, pues, ¿no? Ley de la segregación. Y la tercera ley es la ley de la segregación independiente, ¿no? Tercera ley. Ojo, pero en algunos textos consideran solamente dos leyes, ¿ah? Ley de la segregación y de la distribución independiente, ya, por si acaso. Pero en la mayoría de textos se considera ley de la uniformidad, ley de la segregación y la ley de la distribución independiente. Dedo. Dedo, híbrido. ¿Y qué significa híbrido? Heterocigoto, muy bien. Beso. Ojo, dice, hijos de los hijos. O sea, claro, casa, pues, ¿no? O sea, tus padres, tú eres el hijo y el hijo del hijo. O sea, tu hijo, ¿qué vendría a ser? Tú eres, para tus padres, tú eres la F1 y tu hijo, para tus padres, es la F2, pues, ¿no? Segunda generación, ¿no? Ok, F2. Muy bien. ¿Fácil? No es fácil para lo que hemos hecho, ¿no? Nada más. Muy bien. Vamos a ver ahora. Vamos a borrar primero. Ya está. Problemitas. A ver, primer problemita dice, en los ratones, el gris, el color gris de pelo domina el blanco.
Si cruzamos una hembra de pelo gris con un macho de pelo blanco, sabiendo que los dos son de raza pura, ¿qué color de pelo tendremos en la F1 y en la F2? ¿Qué hacemos? Primero extraemos los datos. ¿La característica cuál es? La característica es color de pelo. Esa es la característica. Ahora, el color de pelo, ¿no? El color de pelo, o sea, las variaciones, ¿no? Puede ser, me dice, gris o puede ser blanco. El gris me dice que es dominante, ¿no? El gris me dice que es dominante. No, que aquí no me dan el alelo, entonces yo le doy un alelo dominante, pues no. Ahí está. Tú puedes usar la letra que quieras, ¿ah? Tú puedes usar la letra que quieras. Y blanco que es recesivo, obviamente, lo expreso con la misma letra porque cuando hablamos de una misma característica, se utiliza el mismo tipo de letra, chicos, ¿ya? Muy bien. Eso es el dato que me está dando, esto es el dato que me está dando el problema, ¿no? Y eso lo único que he realizado es extraer ese dato. Ahora, otro dato que me da es el cruce que tengo que hacer, pues, ¿no? Me dice que la hembra es de color gris y el macho es de pelaje blanco. Ambos, ¿no? Ambos son de raza pura. Ya, pues si me dice que son de raza pura, entonces, primero, el primer paso para resolver el problema es hallar siempre el genotipo. Te lo dije hace un rato, ¿te acuerdas? En este caso, el problema no me da el genotipo. Entonces lo tenemos que hallar. Genotipo de P1 le pongo. ¿Qué significa P1? Los primeros progenitores. ¿Ya? Los primeros progenitores. ¿Ya? Ahora, la pregunta es, para que sea gris, ¿qué alelo tiene que llevar? Para que sea gris, ¿qué alelo tiene que llevar? ¿Sí o sí? Dominante. Dominante, ¿no? Tiene que llevar un alelo dominante, ¿correcto? Ahora, si me dice que son eh, de raza pura, ¿no? Son de raza pura, ¿cuál es el otro alelo para este individuo? Un dominante, otro dominante, ¿no? Claro, otro dominante. Y para blanco, ¿qué le pongo? Recesivo. Y el otro Recesivo. también recesivo, pues, ¿no? Ya, homocigoto recesivo, entonces, ¿no? Los dos son línea pura, ¿te das cuenta? El paso 2 para resolver el problema, el paso 2 para resolver un problema es hallar los gametos. Paso 2, hallar los gametos, ¿no? Hallar los gametos. ¿Cómo es hallar gametos? ¿Qué aplicamos para hallar gametos? Segregación. La ley de la segregación, ¿no? Aplicamos segregación entonces. ¿Qué dice la segregación? La segregación dice que cuando se forman los gametos, los alelos se separan y van a gametos diferentes, ¿no? Los alelos se separan y van a gametos diferentes. Bueno, hago así. Entonces, ahora aquí, flechita primero. Ya. ¿Qué alelo le corresponde aquí? ¿Qué alelo le pongo? Dominante. Dominante, pues no. Claro, dominante, obvio. No, le voy a poner, voy a colocar alelo dominante. A un ratito. Ya, alelo dominante, ¿no? Y al otro gameto, ¿qué le corresponde? Dominante también. Dominante también. ¿Qué le corresponde aquí ahora? Recesivo. Recesivo. Y acá Recesivo. también recesivo, ¿no? Claro, ya está. ¿Qué hacemos ahora con los gametos? ¿Qué hacemos ahora con los gametos? Lo colocamos
lo colocamos en el tablerito de Punnett, ¿no? Lo colocamos en el tablerito de Punnett. Ahí está. Entonces, eh, voy a escribir mejor. Acá le corresponde alelo dominante, dominante, y acá arriba le pongo recesivo, recesivo, ¿sí o no? ¿Ya? ¿Qué me da aquí? Es más, ni siquiera debería haber resuelto esto, porque esto ya lo hemos visto, ¿no? ¿Qué ley de Mendel se está cumpliendo aquí? Homogeneidad. Claro, ¿no? La primera ley de Mendel, pues, ¿no? De la uniformidad, uniformidad. Acuérdate de uniforme, pues, ¿no? De tu uniforme, uniformidad, ¿ya? Entonces tú observamos que en la primera generación, esto será mi F1, ¿no? La primera generación F1. Voy a observar que el 100% va a ser de pelo gris, pues, ¿no? El fenotipo, el fenotipo del F1 es que todos son de pelaje gris. El 100%, ¿no? El 100% del F1 es gris. Y si hablamos de genotipo, el 100% ¿qué cosa es? ¿Qué es el 100% es heterocigoto, pues, ¿no? Eso es lo que obtenemos en el F1. Ya, eso es lo que, entonces, ¿qué color de pelo tendrá el F1? Todo el 100% gris. Pero ahora me pide el F2. ¿Cómo hay el F2? ¿Qué hacemos para ir al F2 ahora? No, que los cuatro son iguales, entonces yo puedo agarrar dos de aquí y lo vuelvo a cruzar, pues. Lo vuelvo a cruzar. Entonces ya para el segundo cruce, ya me están dando el genotipo, ¿no? De los progenitores. Ya me están dando el genotipo de los progenitores. Genotipo de P2 le pongo, los segundos progenitores, pues, ¿no? ¿Ok? Entonces ya me está dando el problema porque me están diciendo que ambos son heterocigotos, pues. Entonces acá le pongo así, y acá también le pongo así. ¿Ok? Necesito resolver esto. Necesito resolver esto. ¿Qué dicen ustedes? Necesito resolver esto. Ah, no, profe, ya lo vimos ya. Claro. Entonces ya tú de frente me puedes decir cuál es la proporción fenotípica. ¿Cuál era la proporción fenotípica? 75% van a ser gris y 25% blanco. Claro, gris, blanco, pues, ¿no? Muy bien, ya dije, esto ya es teórico, ya. Esto ya no, cuando te dan dos heterocigotos, de frente 3-1, pues, ¿no? 3-1, o como dijo su compañero en porcentaje, 75%, 25%, ¿no? Eso sería la proporción fenotípica. ¿Y cuál es la proporción genotípica de dos heterocigotos? ¿Qué sale? ¿Cuánto era? Dominante uno, homocigoto recesivo uno y heterocigoto 2. Muy bien, o sea, do, perdón, homocigoto dominante, ¿cuánto me dijiste? 1. Homocigoto dominante, 1. Se escribe primero los que tienen alelos dominantes, ¿ya? Primero se escriben los que tienen alelos dominantes. Entonces, heterocigoto, ¿cuántos? 2. 2. Y luego Homocigoto recesivo 1. 1, pues. 1, 2, 1, ¿no? 1, 2, 1, eso ya lo hemos visto. Ok, 1, 2, 1. En fracción, en fracción,
Un cuarto, un medio, un cuarto, pues, ¿no? ¿Ya? El que no entendió cómo salió la proporción fenotípica y genotípica, hace el cruce de esto, pues, ¿no? Lo cruzas, ya, lo cruzas, ya, cruzan estos dos individuos, ¿no? Hace lo mismo que hicimos en la parte de arriba y ya te va a salir, pues, ¿no? Te va a salir, ¿ok? Muy bien. Segunda pregunta me dice, el genotipo de una planta de guisante respecto al tamaño de tallo es TT. Si esta planta se autofecunda, ¿cuál será el genotipo y el fenotipo de la descendencia? Ya, a ver, ¿qué significa eso? ¿Qué voy a cruzar entonces? ¿Lo interpretan o no interpretan? Se va a cruzar dos heterocigotos. Claro, pues. Dice que respecto al tamaño de tallo es TT. Si esta planta se autofecunda. Yo soy TT, me autofecundo. Entonces mis gametos son TT. Entonces vamos a cruzar T con T, pues, ¿no? Entonces el paso uno, ¿qué cosa es? Genotipo, pues, de los progenitores. Genotipo de progenitores, ¿no? Genotipo de progenitores. Mm, ¿Qué son, no? Ah. Entonces, ya tenemos el genotipo de los progenitores, porque vamos a cruzar un heterocigoto con otro heterocigoto. ¿Es necesario resolver eso? Ya tú me puedes dar la respuesta. Cruce de dos heterocigotos, ¿qué me da? ¿Cuál será la proporción genotípica y fenotípica? ¿Fenotípica cuánto es? Típica de 3-1. 3 a 1. 2-1. Y genotípica, 1-2. 1, 2, 1, pues ya. Igual, ¿no? Ya no es necesario resolver eso. Ya. Acá. Ah, ya. Aquí era cuál es la probabilidad de tener el segundo hijo albino. Ya. Acá la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de tener hijos? ¿Cuál es la probabilidad que el segundo hijo también sea albino? Ya, esa era la pregunta. Ya. A ver, primero, ¿qué me dice que es? ¿El albinismo es dominante o recesivo? Positivo. Ya, es recesivo. Muy bien. Entonces, normal, piel normal es dominante, ¿no? Piel normal es dominante. Le pongo una N, ¿correcto? Y albino es una característica recesiva. Entonces le pongo un alelo recesivo. ¿Correcto? ¿Estamos ahí? ¿Estamos? Listo. ¿Qué me dice ahora? Ahora me dice que un varón normal, normal el varón, se casa con una mujer albina, ¿ya? Una mujer albina, ¿ya? El primer hijo era albino, el primer hijo era albino. ¿Cuál es la probabilidad de tener un segundo hijo? También albino, ¿ya? Esa era la pregunta. Aquí no, la tipié mal, ¿ya? Bueno, entonces, eso es lo que me piden que yo cruce. ¿Ya? Entonces, a ver, este es papá y este es mamá. Muy bien. A ver, y acá me dice que el hijo nació un albino. ¿No? El primer hijo fue albino. ¿Ya? El primer hijo fue albino. ¿Cuál es el genotipo para el hijo? ¿Cuál es el genotipo del hijo?
Homocigoto recesivo. Muy bien. El hijo es homocigoto recesivo, correcto. Entonces acá ponemos así, ¿no? Homocigoto recesivo, ¿correcto? Ahí está. Ahora yo te pregunto, ¿de quién heredó este alelo? Del padre, Del padre y este otro alelo. de la madre. Entonces, este alelo es de la madre y este alelo es del padre. Entonces acá le corresponde un alelo recesivo a la mami, ¿no? Ya está. Y al papi también le corresponde un alelo recesivo, ¿correcto? Pero para que el papá sea normal, ¿qué alelo sí o sí debe llevar? Dominante. Debe llevar un alelo dominante, ¿no? Ah, bueno, dominante. ¿Cuál fue el error? ¿Cuál es el error que estoy cometiendo aquí? ¿Cuál es el error? A ver, ¿quién se da cuenta cuál es el error que estoy cometiendo? Que acá estoy usando letra A y acá estoy usando letra, puse N, entonces cambiamos, pues, ¿no? Un laxus. Entonces acá paranormal es dominante, para albino es recesivo, ¿no? Es igual, ¿no? Solamente que era cambiar letra, ¿no? Ya, ahora, para que sea albina, ¿cuál es el otro alelo de mamá? Recesivo. Ya, entonces el papá es heterocigoto y la mamá es homocigoto, recesivo, ¿no? Ya, Profesor, dime, ¿a quién me dijiste? Aquí, sí, profesor, usted me puso dominante. porque el albino, si yo le pongo dominante, ya no sería albino, pues. Si yo le pongo dominante, si yo le pongo dominante aquí, aquí dice que le ponga dominante, así, Sí, ya no sería albino, pues, sería normal, porque el normal es dominante, el albino es recesivo. Para que se exprese una característica recesiva, ambos alelos tienen que ser recesivos. Ya, ambos alelos tienen que ser recesivos. ¿Ya? Por eso el hijo es homocigoto recesivo, pues. Bien, entonces el papá, ya, ok. Entonces el papá es heterocigoto y la mamá es homocigoto recesivo. Ya. ¿Cuál es la probabilidad, me dice, de que el segundo hijo, cuál es la probabilidad de que el segundo hijo sea también albino? A ver, si yo cruzo un heterocigoto con homocigoto recesivo, ¿cuál es la proporción genotípica? Ya, lo vamos a hacer mejor, ¿ya? 3 cuartos de cada uno. Ajá, claro, 2 cuartos de cada uno, así es. O sea, un medio. Ya, ahí está. Entonces aquí ya voy a hacer de frente los gametos, ¿no? Voy a colocar de frente los gametos. Acá papá es heterocigoto, entonces papá va a formar un gameto con alelo dominante y un gameto con alelo recesivo. ¿Y acá qué va a ser? Recesivo, recesivo. ¿Correcto? Recesivo, recesivo. Ahora cruzamos, acá me da así, así y así. ¿Te das cuenta que los dos primeros tienen alelo dominante? Entonces son de color normal, pero los dos siguientes son recesivo, recesivo, o sea, son albinos. Entonces, el 50%, el 50% sería normal, normal, y el 50% sería albino, pues, ¿no?
normal y albino. Entonces este va a ser heterocigoto. Perdón, ¿qué te voy a decir? Normal 50% o un medio, ¿no? Un medio y albino también un medio. 50%, 50. Ya. Entonces, cuando yo cruce un heterocigoto con un homocigoto recesivo, el 50% de los hijos va a ser entonces albino, pues, ¿no? ¿Ya? Ahora, ojo, me están diciendo cuál es la probabilidad de tener hijos albinos. ¿Cuál es la probabilidad de tener hijos albinos? Un medio, ¿no? 50%. Ya. Ya, pues sería la respuesta. La probabilidad de tener hijos albinos es 50%. ¿Cuál es la probabilidad que en el segundo embarazo el niño sea albino? 50% también. Ya, 50%. Listo. Profesor, Dime. no sería 33% que sea el segundo hijo, porque, o sea, quedan dos albinos y uno normal. Y si lo dividimos, solo tendría probabilidad 33% de que sea albino. Ah, ya quieres aplicar frecuencias. Ya. La probabilidad de que la probabilidad que el primer embarazo sea albino, un medio. Primer embarazo. Ahora, si tú quieres, lo podemos sacar así, que ya va a ser diferente. Ahora, ¿cuál es la probabilidad que en el segundo embarazo también sea albino? En el segundo embarazo, la probabilidad que sea albino también es un medio. Y cuando me piden así, primero, segundo, tercero, las probabilidades que hacen se multiplican. O sea, la respuesta correcta sería un cuarto. ¿Cuál es la probabilidad de que el segundo niño sea albino? Un cuarto. ¿Cuál es la probabilidad que el tercer niño sea albino? Un medio por un medio por un medio. O sea, un octavo. O sea, conforme va aumentando el número de embarazos, las probabilidades son menores, ¿no? Ya eso es cuando te piden el primero, segundo y tercero. Multiplica la probabilidad. ¿Cuál sería la probabilidad de tener hijos que el segundo niño sea sano? ¿Cuál sería la probabilidad de que el segundo niño sea sano? Normal. ¿Cuál sería la probabilidad? La probabilidad de que el primer niño sea sano, un medio. La probabilidad que la probabilidad que el segundo niño sea también sano, un cuarto, pues, un medio por un medio, ¿no? Se multiplican. ¿Ya? Dime. Sí, la respuesta sería un cuarto. Porque ya. Porque me dice el segundo, pues, ¿no? Muy bien, chicos. Vamos a hacer un último problema. Uy, ya me pasé. Vamos, vamos a hacer un último problema. Ya voy a borrar esto. Ya. A ver, este es un problema mucho más complejo ya, ¿no? El pelo largo de los gatos persas es recesivo sobre el pelo corto. Entonces acá vamos poniendo eso. Vamos poniendo eso. El largo, el largo es recesivo, me dice. Entonces le pongo una L. No, vamos a poner una R, que es más notorio la letra, ¿no?
El pelo largo de los gatos persas es recesivo sobre el pelo corto de los gatos siameses. Corto, entonces, es dominante. Corto es dominante. Ahí está. ¿Qué más me dice? Pero el color negro de los primeros, o sea, el negro de los primeros, o sea, de los persas, es dominante sobre el rojizo de los segundos. Entonces el negro es dominante sobre el rojizo de los siameses. ¿No? Sobre el rojizo de los siameses. El rojizo es recesivo. Dime, Disculpe, si son características diferentes, ya se cambia la letra con la que se trabaja, ¿no? claro, porque son dos características diferentes, pues. Me están dando largo del pelo y color del pelo. Entonces son dos características. No puedo usar la misma letra, pues, ¿no? Si son características diferentes. Muy bien, chicos. Entonces, me dice ahora, si un ejemplar persa puro, de pelo largo y negro, ya. Entonces acá me piden pelo largo, largo y negro, puro, ojo. También se cruza con un siamés puro, de pelo corto y rojizo. Y rojizo. ¿Ya? ¿Qué aspecto tendrán los individuos del F1? Si dos de estos animales del F1 se cruzan, ¿qué probabilidades habrá de obtener en la F2 un gato de pelo largo y rojizo? Bueno, primero empecemos con la F1, pues, ¿no? Entonces, en este caso, no, en este caso lo primero que tengo que hacer es hallar qué cosa. ¿Qué tenemos que hallar primero? El genotipo, ¿no? El genotipo de quiénes? De estos progenitores, pues, ¿no? De los primeros progenitores, de P1, ¿correcto? Primeros progenitores. La pregunta es ahora, ojo que los dos me dice que son puros, ¿no? Los dos son puros. Para que sea largo, entonces, ¿qué alelo debe llevar? Dicta. Recesivo. Homocigoto recesivo. Homocigoto, recesivo, recesivo, ¿no? Homocigoto recesivo. Y para que sea negro, Homocigoto dominante, dominante. dominante, dominante. Homocigoto dominante, pues, ¿no? Muy bien, ok. Y para que sea corto, Homocigoto, homocigoto dominante. Y para rojizo, homocigoto recesivo. homocigoto recesivo. Ah, perdón. Ya está. Ya está. Paso 2. ¿Cuál es el paso 2 para resolver un problema? Hallar los gametos, pues, ¿no? Hallar gametos. Bueno, aquí no vamos a aplicar ley de la segregación, pues, ¿no? Bueno, en cierta forma sí, se llama segregación independiente, tercera ley de Mendel. Pero para ser sencillo y no rayarnos mucho con esto de la ley de Mendel, lo único que vamos a hacer es lo siguiente, chicos. Ve. Yo enseño así de esta manera, ¿no? Que vas a unir el primer alelo de la primera característica con el primer alelo de la segunda característica, primero con primero. Luego vas a unir el primero con el segundo. Y luego, ¿qué vas a hacer? Vas a unir el segundo con el primero y segundo con el segundo. O sea que vamos a hallar cuatro gametos. Siempre que sean, siempre que hablemos de dos características, se tienen que formar sí o sí cuatro gametos. Ya, se tienen que formar cuatro gametos. Lo mismo hacemos aquí. Segundo con primero, segundo con segundo, ¿no? Luego agarramos primero con primero y primero con el segundo. Y también tenemos cuatro gametos. Hallemos los cuatro gametos. Bueno, aunque no es necesario hallar los cuatro gametos. Si tú te das cuenta, todos van a ser ¿qué?
todos van a ser así, ¿sí o no? Los 4 gametos van a ser un gameto con alelo recesivo y dominante, ¿sí o no? Y acá, ¿cómo va a ser? Los 4 gametos van a ser dominante recesivo, ¿sí o no? ¿Está bien? ¿Entendieron esto? ¿Entendieron? Sí, ¿no? Profesor. Ya, los 4 gametos son iguales. Por eso que solamente pongo uno. Cuando se repiten, solamente cojo uno. Cojo uno de cada tipo, ¿ya? Y lo cruzo. Entonces voy a cruzar estos dos individuos. ¿Y qué obtengo? Voy a obtener, voy a obtener lo siguiente. Eso. ¿Qué fenotipo tiene este? En la F1, todos van a ser de esta misma característica. ¿Qué característica, qué fenotipo tiene? Corto. Corto y negro, pues, ¿no? Corto y negro. ¿Ya? Entonces te das cuenta que este individuo es heterocigoto para la primera característica y heterocigoto para la segunda característica, ¿no? Son heterocigotos para ambas características. Cuando es heterocigoto para dos características se llaman dihíbridos, por si acaso. Dihíbridos. Ya, dihíbridos se les llama, ¿correcto? Ya, en la F1, el 100% va a ser entonces de pelaje corto y negro. Ya, corto y negro. 100%. ¿Ya? Ahora, ¿qué me dice? Si dos de estos animales de la F1, obviamente, mira, si son 4 gametos, yo tendría que hacer un tablero de 4 por 4, ¿no? Un tablero de 4 por 4, o sea, serían 16 probabilidades. Pero no que acá los gametos son iguales, entonces los 16 serían iguales, pues el 100% sería corto y negro, ¿sí o no? Entonces, por eso que acá me dice ahora, agarra dos del F1, o sea, dos individuos con la misma característica. Entonces aquí ya, para hallar la F2, me está diciendo entonces que yo agarre un dihíbrido, ¿no? Me está diciendo que yo agarre un dihíbrido, ¿ok? Un dihíbrido, ¿ya? ¿Ya? Con otro, con otro dihíbrido, igualito, ¿no? Con otro igualito, y así, ¿no? Ya está. Ahora aquí hacemos lo mismo. Ya en este caso te decía que ya nos dieron el genotipo, pues, ¿no? Porque me está diciendo que yo agarre dos individuos de aquí y lo vuelva a cruzar. Y eso es lo que estoy haciendo acá, pues, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hallar? Primer paso, ya tenemos el genotipo, entonces ya no necesitamos hallar genotipo, de frente hallamos gametos, ¿no? Paso uno en este caso, entonces, gametos. Hallar los gametos, ¿correcto? Hallar gametos. A ver, dígame cuáles serían los gametos. Igualito como hicimos acá. Primero con segundo, segundo con primero, segundo con segundo. Habla, dicta. ¿Qué pongo? Ya te ayudo. Primero con primero. Dominante, dominante. Dime el segundo. Dominante recesivo. Dominante, ¿no? Dominante, recesivo. Muy bien. El otro, Recesivo dominante. recesivo, dominante. Y el otro, recesivo, recesivo, recesivo. Listo, muy bien. Ya está. Listo. 4 gametos, ¿sí o no? Ahora, ¿cuántos gametos va a formar el otro individuo? 4. 4, que van a ser igual a este, ¿sí o no?
Claro, entonces ya no lo hago, pues, ¿no? De frente mejor uso mi tablero, ¿no? Usamos un tablerito. ¿De cuánto por cuánto vamos a hacer el tablero, dijimos? 4x4. Un tablero de 4x4, ¿no? Un tablero de 4x4. Entonces hacemos acá nuestro tablerito de 4x4. Uno, dos, y listo. Acá también igual. Uno, dos, tres y cuatro. Listo. ¿Qué colocamos aquí dentro? Aquí dentro colocamos los gametos, pues, ¿no? Entonces acá colocaré, vamos a cambiar de colorcito, que con este mejor. Entonces acá va a ser dominante, 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 recesivo, recesivo, dominante y recesivo, recesivo. Para el otro caso también, ¿no? Dominante, 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 recesivo, recesivo, dominante y recesivo, recesivo. Ya está. Hacemos tablero de 4x4, ¿no? Ya creo que la mayoría sabe hacer este tablerito, ¿no? Por ejemplo, acá tengo esto de aquí, ¿no? Cruzamos acá, obtengo esto. Voy a hacer la primera fila nada más. Acá tengo esto de aquí, correcto. Seguimos. Acá tengo, ah, sería así y así. Vamos a hacer uno por acá. Este de aquí, por ejemplo, será así, ¿no? Y podemos seguir rellenando, pues, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué fenotipo tendría el primer individuo? ¿Qué sería? ¿Qué sería? Corto y negro. El segundo, corto y negro, van dos, van tres, y así sucesivamente, ¿no? ¿Y este qué sería? También corto y negro. Entonces vamos sumando, ¿no? Entonces corto y negro, ya al final cuento total, pues, ¿no? Muy bien, pero yo te voy a enseñar ahora el método abreviado, ¿ya? Esto solamente se utiliza para dihíbridos, ¿ya? El método abreviado solamente lo vamos a usar para dihíbridos, ¿correcto? Solamente para dihíbridos y solamente vamos a hacer un tablero de 3x3. Ya, solamente vamos a hacer un tablero de 3x3 para el método abreviado. Anda recordando cuál es la proporción fenotípica del cruce de dos híbridos. Dos híbridos. Ya, ahora sí dime. ¿Cuál es la proporción genotípica de dos híbridos o de dos heterocigotos? ¿Cuál era la proporción fenotípica? Genotípica, perdón. 1, 2, 1, pues, ¿no? Es decir, si yo cruzo este heterocigoto con este heterocigoto, la proporción va a ser 1, 2, 1. ¿En fracción cuánto sería? ¿En fracción cuánto sería? Un cuarto, un medio. Ya, ¿un cuarto de qué, chicos? ¿Un medio de qué me sale? ¿Y un cuarto de qué? ¿Un cuarto de qué era? Dominante. De homocigoto dominante, sin miedo. ¿Un medio de qué? De heterocigotos, muy bien. ¿Y un cuarto de qué? Homocigoto recesivo, ¿no? Ahora vamos a cruzar este heterocigoto con este heterocigoto. ¿Cuánto me da? ¿Qué me da?
homocigoto dominante, ¿Cuánto? un cuarto, Un cuarto de homocigoto dominante, es decir, N, ¿sí o no? Sigue, un medio de heterocigoto, un medio de heterocigoto, un cuarto recesivo, un cuarto, muy bien, de homocigoto recesivo, correcto. Ahora, ¿qué hacemos? Multiplicamos. Por ejemplo, mira, acá te va a salir, todo esto de acá te va a salir así, ¿ves? Todo esto te va a salir así. Los cuatro de acá van a ser así. O sea, ¿cuántos díbridos te salen? ¿Cuántos díbridos van a salir? cuatro, Cuatro. ¿Cuatro de cuántos? seis, Cuatro de 16. Muy bien. Simplifica. un cuarto, Ya, un cuarto. Acá te tiene que salir lo mismo, ¿ve? Un medio. Un medio. Por un medio, ¿cuánto te da? un cuarto, Un cuarto. ¿De qué? De heterocigoto. Heterocigoto. ¿Te das cuenta? 4 de 16, un cuarto de díbridos. Ya, acá te va a salir, solamente te va a salir te va a salir homocigoto recesivo, homocigoto recesivo. ¿Ya? Entonces acá sería un cuarto por un cuarto. Un cuarto por un cuarto, uno de 16. ¿Uno de 16 qué? Homocigoto recesivo, homocigoto recesivo. Uno de 16. ¿Ya? Ahora, ¿qué me pide acá? Que sea de pelo largo y rojizo. ¿Cuál sería pelo largo y rojizo? Pelo largo, largo y rojizo. Ah, ya, justo. Ve. ¿Cuánto sería pelo largo y rojizo? Pelo largo, no, este sería, ¿no? Este sería, pues no, sin querer lo hice. Ve. Pelo largo sería este, rojizo sería este, pues, ¿no? ¿Uno de cuánto? 26, Uno de 16. O hay otro más. Si es que hubiese otro, se suman nada más, pues, ¿no? Se suman, ¿no? ¿Ya? Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta? profesor, una Dime. pregunta, Sí. en el fenotipo 1 está recesivo, dominante, es largo, pelo largo, pelo negro. ¿Por qué puso el último por dos? ¿Por qué puso siempre por ciento? Porque, porque si tú, acá te van a salir cuatro gametos iguales. Acá también cuatro gametos iguales. ¿Ya? Entonces tú vas a tener 16 posibilidades, igual que acá. Acá también hay 16 probabilidades. Pero los gametos son iguales, entonces los 16 van a ser iguales. Los 16. Entonces 100%. Pues. ¿No ves que los cuatro gametos son iguales? ¿Ya? Si tú este con este gameto con este, da esto. Este con el segundo, da igual. El segundo con el primero, el mismo gameto. Entonces los cuatro gametos son iguales. Y cuando los gametos se repiten, se agarra solamente uno, pues. Uno de cada tipo. Por eso en la F1 el 100% es de pelo corto y negro. ¿Alguna otra pregunta? Ok, ya, ok, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Profesor, Dime, dime. ¿la podría con cuatro En este último cuadro hemos cruzado este heterocigoto con este heterocigoto. Cuando tú cruzas dos heterocigotos, ya hemos dicho que eso es prácticamente teórico. Un cuarto, un medio, un cuarto. Por eso sale un cuarto, un medio, un cuarto, porque estoy cruzando estos dos heterocigotos. ¿Ya?
Luego, ¿qué hice? Crucé este heterocigoto con este heterocigoto. ¿Y qué me da? Si son heterocigotos, siempre va a ser un cuarto, un medio, un cuarto, pues. Un cuarto, un medio, un cuarto. Un cuarto, un medio, un cuarto. Por eso sale así. Porque estamos cruzando heterocigotos. ¿Correcto? ¿Y qué profesor si ve un pelo largo, pero no quise solo multiplico un cuarto de recibo de cuarto de recibo, recibo me daría un 16avo, Claro, así sí. de frente. Claro, de frente. Este cuarto con Entonces, este. Claro, así es. ¿qué profesor solo funciona con ¿no? Solo con dihíbridos. Solo con dihíbridos. Ya, ok. Listo, chicos. Muy bien, entonces,